Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, les damos la cordial bienvenida a su programa. Un café con Dios. Un café con Dios. Y dice que sin café es imposible. Nada. Es una frase, pero en realidad es sin fe. Es sin fe, es imposible agradar. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra. Es lo que nos dice, sí. Bueno, gracias a Dios por sus vidas. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, pues les invitamos y les damos la cordial bienvenida a que continúen con su programa Un Café con Dios. Un programa diferente para gente diferente. Sí, Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy buenos días. Le damos gracias a Dios porque ya es viernes y pues este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así es, comparto mesa con dos expertos en la materia. Nuestro invitado especial. Bueno, aquí yo soy pues el invitado porque no acostumbro a estar aquí. Pastor Mario, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Adrián, pues aquí disfrutando de este día fresco y al rato calorcito, pero hay que disfrutar todo lo que Dios nos da y pues aquí celebrando que nos acompañas. Y aquí pues hablando de expertos, ustedes son los expertos, yo soy la cereza agregada. Es que el experto es el Espíritu Santo. Allá iba precisamente, sí, cierto, el experto es el Espíritu Santo. Dice su palabra que por gracia de Dios somos lo que somos. Y pues agradecidos con ustedes, este programa se transmite a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas, muy buenas noticias, la radio por internet. Estamos en este momento transmitiendo en vivo a través de Facebook. Más tarde puede encontrar el programa ya de forma diferida en YouTube y también en Instagram. Y bueno, le recordamos acerca de nuestra aplicación Stereo Life. La puede descargar, es gratuita y puede escuchar este programa y también música de adoración al Señor. Todo el día, las 24 horas del día está esa programación a través de la radio por internet en Stereo Live y bueno, es música agradable para nuestros oídos porque ciertamente, pastor, sí necesitamos ese tipo de música que cambia, incluso no solo a nosotros sino hasta a nuestro entorno, porque hay música, de repente me ha tocado, pastor, usar el transporte público. Ay, santo Dios, te bajas de él hasta todavía rebotando de la música que te acelera, ¿no es así, pastor? Sí, es que tenemos, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros como parte de lo que Dios nos enseña y toda esa parte, hemos aprendido que la música mueve un ambiente espiritual. Sí. El hecho de que digan, vamos a hacer aromaterapia, musicoterapia y todo eso ya viene en la Biblia aconsejado desde antes, o sea, meditar y estar viendo lo que Dios hace, pero sí la música tiene ese efecto en nuestro corazón, el efecto de los tambores, el efecto de los ritmos e impulsa al alma. Entonces a veces tú estás en un lugar y de repente te sientes deprimido y dices, ¿por qué? Y cuando te das cuenta, pues es la canción o la música que está en el ambiente, ¿no? A veces llegas a un lugar, no se diga más los mexicanos, ¿no? Llegas a un lugar donde hay mariachi y empieza uno a mover el pie, o sea, porque la música es así y sí, necesitamos cuidar esa parte. Yo creo que es un tema muy interesante, pero sí, la música impacta nuestra alma y si tuviéramos este tipo de música que en Stereo Life se da, pues es precisamente para animar el corazón, para tranquilizar nuestra alma, para que nuestra alma dirija toda su fuerza hacia Dios, ¿no? Porque a veces estamos atribulados y estamos pensando en la que se fue
y debemos de cambiarlo y voy a pensar en el que se fue, pero un día volverá y nos va a levantar con gracia. O sea, es cuestión del enfoque, y les recomendamos la programación de Stereo Live porque ese es el propósito, bendecir nuestra vida. Claro que sí, y sí es bien cierto. No sé si por ahí se recuerdan un poquito ustedes de aquel rey, el rey Saúl. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Cuando este rey dice su palabra, que no es el tema, pero abundando un poquito acerca de esto, que en realidad sí es cierto, es una realidad, y por eso le recomendamos que escuche, que tenga o que esté escuchando Stereo Live, porque sí, realmente la música, bueno, dependiendo de qué tipo de música escuche, así también está nuestra alma, ¿no? El rey Saúl, cuando en ese tiempo dice su palabra que un espíritu le atormentaba, pues obviamente se sentía mal, y a lo mejor hasta podía hacer cosas malas también, ¿no? A causa... Caí en la depre. Sí, no, sí es cierto. La depresión. Sí, porque muchas veces escuchamos música y como dijo el pastor, la que se fue y abrazado de un árbol o de un poste, como dice, cosas como esa. Y dice que el rey Saúl les mandó que buscaran a un hombre, pero un hombre que tenía la presencia de Dios. Y a través de la adoración que daba ese hombre, él tenía descanso. El rey David era el que era, el rey David, tocaba el arpa, ¿no? Sí. En ese entonces pues no era rey todavía, pero ya era el elegido para heredar el trono. Sí, pues es que la adoración es algo impresionante. La verdad que la alabanza, la música y la letra que exalta el nombre del Señor, que alaba su nombre, es poderosa, y bueno, es para darle gloria a Dios, pero también nos ministra a nosotros, como dicen, llena nuestro corazón, sacia nuestra alma, nos da paz, nos da alegría, nos da gozo, nos da ánimos, y pues eso es algo muy valioso, indispensable para nuestras vidas. Pues creo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Claro que que sí. Seamos, como dice la Escritura, adoradores en espíritu y en verdad. Y a lo mejor metiendo un poquito de gol, la semana pasada se estrenó la película de David, el musical en dibujos animados, La vida de David, y plantean mucho esa parte. Entonces les recomiendo, esta semana todavía la están proyectando en los Cinépolis acá de Espacio y de La Huerta. Lo malo es que nada más dejaron el horario de las 2 de la tarde, pero si pueden, escápense con los niños, es muy padre. Fuimos un gran número de la iglesia. Los niños estaban emocionados porque ven en vivo, ¿no?, lo que les hemos contado, 5 piedrecitas, la recogió David y todo, y dicen, mira, y ese es Goliat y todo, o sea, le da la perspectiva a los niños de David, pero también habla esa parte musical de la adoración a Dios. Entonces, digo, salió del tema y le recomendamos porque sí, hay que apoyar el cine cristiano también. Así es. Bueno, pues tenemos un teléfono también en cabina, Freddy, por ahí lo tienes, que se comuniquen con nosotros. Es el 44 36 54 66 32. Así es. Gracias, pues ahí está Nancy atendiendo sus mensajes o sus llamadas. Pues vamos ahora sí a entrar al tema. Bueno, ya que casi acabamos el programa, vamos a entrar al tema. Vamos al libro de Job. El Job, este hombre, ay, jole, qué fuerte le fue a este hombre, ¿no? Qué tremendo le fue, pero tenía un propósito. Job 42:5. ¿Lo tienes, Freddy? Sí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow, santo Dios, dice, de oídas te había oído. A nosotros nos ha ocurrido muchas veces, ¿no? O en realidad, Pastor Mario, pues es vivido esto en realidad. Ese oídas te había oído, o de oídas te había oído, en realidad así nos ha sucedido a muchos. Sí, y es que creo que cuando no tenemos una relación con Dios, todo lo que conocemos de Dios es de oídas. Sí, es de oídas. Dicen que Dios te va a castigar, dicen que Dios es aburrido, dicen, pero ahora que lo vemos, entendemos un panorama totalmente diferente de Dios. Yo creo que ahí Job es un hombre que nos da una enseñanza muy profunda en cuestión de
de su confianza en Dios, pero también él decía, de oídas te escuché, pero ahora te veo. Y es porque pudo haber hecho lo mejor para Dios, pero si no tienes ese encuentro con Dios personal, pues no lo has conocido realmente. Y ahí es donde él abre su panorama y dice, no tenía idea de cómo eras. De quién eras, sí, Uh-huh. sí. Pero fíjense, es verdaderamente interesante esto, porque de ese punto de oídas te había oído al otro punto, más ahora mis ojos te ven, hay un largo camino que recorrió Job, larguísimo camino que recorrió Job. Sí. Y definitivamente, como dice Pastor Mario, es todo aquello, ese oídas te había oído, es todo lo que pues aparentemente es Dios. Uh-huh. Pero tenemos que caminar ese recorrido para realmente tener ese encuentro. Un camino pues dificilito, bastante dificilito, Sí. pero al final ese más ahora mis ojos te ven es lo importante. Uh-huh. Pero vamos entonces a ver y recordemos lo que le pasó a Job, porque en realidad ese camino también nos enseña mucho, ¿sí? Es un gran trayecto, no es fácil, pero el propósito es el maravilloso. ¿O no es así, Freddy? Claro, es que necesitamos experiencias con Dios. Sí. Y pues pasar esas experiencias, habrá unas muy buenas, pero también habrá unas demasiado complicadas, donde uno conoce a Dios. Porque el pasar por esas cosas te hace pues hacer sensible tus ojos, tu oído a la voz de Dios. Y pues como comentas, ¿no? Job fue un hombre, pues era un hombre íntegro, dice la palabra, que era un varón justo. Recto delante de la presencia de Dios, que ofrecía sus holocaustos, sus sacrificios al Señor, porque él buscaba estar en buena relación con el Señor, ¿no? Pero llega el momento en donde pues se enfrenta a lo difícil de la vida, ¿no? Pierde sus bienes, pierde a sus hijos, él cae enfermo y la empieza a pasar mal, pastor. Entonces, pues el enemigo tocó su vida también, ¿no? Entonces, y estando en esa condición, que no fue un ratito, ni fueron unas semanas, ¿no? Fueron meses. Bastante tiempo. Meses enfermo, donde pues todo se le había venido abajo, y donde él pensó que su vida ya no tenía sentido y que ya no valía. Uh-huh. Incluso pues su mujer, ¿no? Ya desesperada de la condición de su esposo, le dijo, oye, pues ya muérete, niega a tu Dios y maldícelo y muérete. Uh-huh. No sé por qué lo dijo así, tal vez la desesperación, la impotencia, pero en todo ello dice que Job no atribuyó mal a Dios, sino por el contrario, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Uh-huh. Y bueno, ¿quieres abundar en la mejor ya? Sí, no, en realidad sí es verdad, es un largo trayecto, por eso les decía yo, a lo mejor podemos leer el libro de Job, ¿qué te gusta o qué le gusta, pastor? Unos 3, 4 días, 5 días, dependiendo pero en realidad es una vida. Sí. Es una vida también. Y cuando ves esa parte de Job, por ejemplo, no lo entendía todo lo que estaba pasando. Era un proceso que tampoco él había buscado. Era un propósito de Dios. Y sus amigos pues lo juzgaban, ¿no? Ellos decían, es que tú te lo ganaste, ¿no? Y por algo está pasando lo que estás pasando, por algo que hiciste. Sí. Pero Job mantuvo eso y como bien dice Freddy, hasta su esposa dolida, perdió sus hijos, perdió su todo lo que ellos su estabilidad, o sea, también fue un cambio muy drástico para ella. Pero lo que yo veo un poquito en este sentido es que una vez que aprende
que Job habla esto y bendice a sus amigos, ora por ellos y los bendice. Por eso Jesús nos decía, bendice a tus enemigos, porque trae más bendición y Dios restaura su vida. Y lo que me llama la atención es que no desecha a la esposa después de que le dijo maldice a Dios, porque dice que la situación de Job fue mucho mejor que la anterior, pero tuvo más hijos que la anterior, pero no dijo tuvo más esposas, o sea, eso no lo, entonces o sea, que no se apunten. Sí, no, porque van a decir, entonces no, o sea, también sana el corazón de su esposa y restaura todo su ambiente. Entonces, cuando ves eso, dices, Señor, la verdad, no tenía ni idea de realmente todo lo que tú quieres hacer. Y es difícil, sí, porque el proceso nos va a doler, pero la bendición de Dios es grande. Claro que sí, y Dios tiene un propósito detrás de todo ello. El punto es que nosotros permanezcamos firmes. El punto es ese. Como decías, Freddy, tal vez en su momento pues pasar por algo tan complicado. E incluso yo creo que muchos amigos de los que nos están viendo, yo creo que están pasando tal vez por un momento así tan difícil. El punto es de que tengamos nuestra confianza puesta en Dios, porque detrás de todo esto hay un propósito, y el propósito es ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así es. Porque sí, entendemos claramente, bueno, ahora lo entendemos. A lo mejor antes si leíamos esto decíamos, pues ¿de qué se trata? ¿No? O sea, vas a sufrir, ¿para qué? Pero no, en realidad hay un propósito. Y esa etapa en la vida de Job es tan importante que nosotros la entendamos, porque podemos estar atravesando por una etapa similar, mas sin embargo ver también cómo se mantuvo Job, cómo se mantuvo esperando, aún aunque estaba pasando lo que estaba pasando. A lo mejor él no entendía prácticamente lo que él estaba viviendo, porque pues seamos sinceros, ¿no? Somos seres humanos, y al momento que estamos pasando la dificultad, híjoles, pues no vemos así como que muchas puertas abiertas, ¿no? Ahora imagínense, este hombre, como dices, Freddy, era un hombre llamado justo. Bueno, lo dice la palabra en Job 1, dice que era un hombre recto. O sea, él hacía todo, absolutamente todo, conforme a lo que Dios le había, conforme a lo que Dios establece, ¿sí? No hallaba, a lo mejor no había una rendija por la cual dijera Dios mismo, no, pues es desobediente y bueno, tienes estos defectos. No, dice que era recto y justo ante Dios, hacía todo exactamente como a Dios le agradaba. Pero más sin embargo tenía que pasar ese proceso para llegar a ese punto del cual nos está hablando Pastor Mario. Sí. Es difícil, pero lo hermoso, lo bello y el gran propósito es ese final, ¿sí? Ahora, Job, allí vamos al capítulo 5, versículo 17, dice Job 5:17, ¿sí? Dice, he aquí, ¿sí? ¿Tiene Pastor Mario? Sí. Okay. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Wow. Dice que es bienaventurado todo aquel a quien Dios, pues no digamos que castiga, porque se oye muy tremendo, ¿no? Pero bueno, así lo dice la Reina Valera. Pero a quien Dios corrige. Sí. Y ese proceso que vivió Job es el proceso de corrección. Es un proceso de edificar. A lo mejor donde vemos destrucción, es para comenzar a edificar, ¿sí? Ese gran proceso en el cual pasó Job, donde le dicen no menosprecies esa corrección del Dios Todopoderoso, porque tiene una gran finalidad, o tiene un fin. Dice el 18, Freddy. Sí. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Sí.
aquí vemos ese proceso en pocas palabras. Sí. Él es, dice, quien hace la llaga, pero Él tiene cuidado de ti. Y es que tenemos que ver, yo creo aquí, que una cosa, igual a lo mejor terminamos regresando del corte, Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Sí. Y hay una diferencia entre esos dos puntos, que para no quedarnos a medias, ahorita regresamos. Ok, bueno, es que estábamos acá muy entrados Sí, en ya el me tema. estoy haciendo señas de que- Bueno, No, córtale. bueno, vamos a un corte porque Nancy dice que ya nos vayamos a un corte. Volvemos, esto es Un café con Un Dios. Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso en su programa que es Un Café con Dios. Con Dios. A mí me gusta más esa frase, Pastor y Freddy, que dice que tu fe y tu café no se enfríen. Anda, Esa me gusta mucho. genial. Esa me gusta mucho. Y Te la voy a copiar. Me gusta esa frase y yo creo que, bueno, nos lleva mucho también a pensar, ¿no? Que Sí. tu fe no se enfríe. Sí. Y pues con café, bueno, pues vamos a calentarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo. Decía acá Freddy, ¿no? Que a él le altera el café. Le altera. Es que no estoy acostumbrado a tomar café realmente. Yo más bien soy de leche y miel. Sí me llega a alterar un poquito. Ahorita ya me sentí un poquito inquieto, pero bueno, gracias a Dios vamos a tomar la última parte, fe. Tenemos una medida de fe y hay que crecer esa fe. Sí, decía el pastor Mario también fuera del aire que el café en las mañanas te estira. La piel. La piel, sí estira la piel porque te lo tomas y dices, ay. Bueno, y fíjense que a veces, no sé si ustedes lo han hecho, pero si tienen la oportunidad, darle gracias a Dios hasta por el café. Qué rico está este café, Señor. Cuando tengan la oportunidad. Sí, y el fruto es muy sabroso. Cuando ya está listo para cosechar, lo cortas de la planta y lo masticas, no lo masticas, lo chupas, lo muerdes y le sacas el juguito sabroso, dulce, muy rico. ¿Sí? Sí. Muy diferente.
Así sí me gusta. Sí. Sí. Mira, qué interesante. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Tenemos saludos por ahí, Freddy? Claro, saludamos esta mañana a María Guadalupe Gómez, también a Julio Ramírez, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Yaminia Zamorano, a la maestra Rosalba, también a su hermana Alejandra, a Gloria Cruz, Carmelita Aguirre y Roberto Domínguez, a Lupita Martínez, Guadalupe Lemus, Alejandra Noemí, y felicidades a todos los que están cumpliendo años. En especial pues nos comentan de Dani Cázares, que cumplió años. Muchas felicidades. Felicidades. ¿Tenemos saludos, pastor? ¿Trae porra? Traigo porra, sí, pues un saludo a toda la familia de Comunidad Vida que está al pendiente. Mili desde Querétaro, la familia Bautista que nos está siguiendo también. Saludos. Y pues también a mi esposa, que trabajando, pero escuchando también. Sí, dicen por ahí con un ojo acá y otro acá. Ajá. O con un oído acá. Bueno, gracias a Dios por sus vidas, también a todos los que nos están sintonizando fuera de nuestra hermosa República Mexicana, en el extranjero, en los diferentes países, porque ¿qué creen? Ya llegamos casi hasta lo último de la tierra. Sí, a través de las redes sociales, qué maravilloso es esto, ¿no? Que Dios da esa posibilidad, porque en realidad es sabiduría de Dios que le da al hombre para que nosotros la podamos utilizar, pero para bien. Y por medio de esto nosotros podemos llegar a diferentes naciones, que incluso nos estamos dando cuenta que sí llegamos a través de los mensajes y saludos que nos envían de China, Japón, Corea, el sur, Alemania, España, bueno, Italia, no olvidar Italia también. Damasco. Ajá, sí. Quiero decir, el Ponto, Capadocia. Capadocia, exactamente, toda esa región era el Asia Menor. Asia Menor. Toda esa región. Capadocia, el Ponto, ¿cuál otro pasó? Galacia. Uh-huh. Sí, que hoy es actualmente pues es el Turquía. La región turca. Uh-huh. Ajá, exactamente, donde precisamente también estaban aquellas 7 iglesias. Las 7 iglesias, sí. Toda esa zona que Pablo visitó y conquistó. Bueno, pues más bien fue la palabra de Dios. Sí, mismo. Dios lo llevó y a mí me llama la atención como para cumplir hasta los propósitos de Dios te paga el viaje, ¿no? Sí. Digo, me gusta esa parte, pero no me gusta la forma en cómo lo pago para Pablo, porque lo llevaron encadenado, preso a Roma, pero cumplió el propósito. De hecho, Pablo dijo, está bien, no me pongo, no me opongo, sí. El propósito es llegar allá, pero Dios hace las cosas y como lo estamos viendo ahora, ¿no? A veces no las comprendemos, pero todo es para su gloria. Sí, y precisamente qué bueno que toque ese tema, pastor, porque en realidad antes de irnos del corte era donde íbamos a entrar en esta cita que estábamos leyendo en Job capítulo 5 versículo 17, donde dice que no desprecies la corrección, vamos a ponerle corrección, sí. del Dios Todopoderoso. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él también la venda. Sí, es que fíjate, Adrián, es una corrección, y aquí la Reina Valera dice castigo, pero es un castigo amoroso. O sea, uh-huh. Dios siempre trata con nosotros con amor, ¿no? Porque sabe que si seguimos por el mal camino, pues nos vamos a lastimar, nos vamos a raspar, nos vamos a herir. Entonces Dios siempre en su infinito amor pues busca el bien para nosotros, ¿no? Entonces cuando Él ve que no estamos en la voluntad de Él, cuando nos desviamos del camino, pues permite muchas veces, ¿no? Que caigamos en el dolor, a veces en los problemas, para que a través de eso Él trate con nosotros, moldee nuestro carácter, moldee nuestro temperamento, y pues nosotros podamos pues ahora sí que dar el fruto, ¿no? Que Él espera de cada uno de nosotros. Sí. Entonces pues no tiene nada malo decirlo como está aquí. Dios castiga, pero este castigo es amoroso, sí. No es de destrucción, no es para enderezarnos. Sí. En la NTV nos dice, pero considera, y me gusta como dice, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Wow. Cuando peques,
no menosprecia la disciplina del Todopoderoso. Pero aunque Él hiere, también venda las heridas, Él golpea, pero sus manos también las sana. Es que es un papá, al final de cuentas, o sea, es un papá que si necesitas ser corregido, y dice, Dios ama, al que ama lo corrige. Sí. Porque si el padre no corrige al hijo, entonces este es bastardo, es alguien que no te importa. Y nosotros le importamos mucho a Dios. Antes de ir al corte decía, Dios no tienta, porque dice la Biblia, Dios no tienta ni puede ser tentado, pero Él sí prueba. Y esto es algo que debemos diferenciar. A veces decimos, es que Dios me pone las tentaciones. No. Yo aprendí que la tentación, la usa el enemigo, es un punto débil que tenemos y que nuestro enemigo lo va a usar para destruirnos. Sí. Pero la prueba es un punto débil que Dios va a tocar para fortalecernos y bendecirnos mucho más. Entonces, cuando aquí ve a Job, yo creo que lo pasó en este periodo de prueba, no porque Dios no, decía, es justo, y lo presumió frente al diablo. O sea, le dijo, ¿ya viste a Job? El diablo ni siquiera se había puesto a pensar, y a veces uno dice, es que le está yendo como en feria, pues ¿quién te dice que no es uno de los amados de Dios? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando esto? Porque Dios te ama mucho. Sí. Y el diablo dijo, he andado por todo el mundo de pasearme por él. Y Dios le pone, señala, ¿no? Lo presume. ¿Has visto a Job? Sí. Yo creo que si yo fuera Job le diría, Señor, no me presumas tanto, no me presumas tanto. Pero realmente Dios conoce el corazón, y Él sabía el corazón de Job, y dijo, Él lo va a librar y va a avergonzar al que lo va a querer destruir. Sí, qué interesante, de verdad, sí es cierto. Yo me acuerdo una anécdota, cuando era niño, dicen por ahí, empieza el coyotito, ¿no? Hace algunos ayeres, algunos años. Yo me acuerdo, era inquieto, ¿no? Era inquietillo, y a causa de esa inquietud, pues hacíamos cosas que a mi mamá en ese caso, pues, hacíamos desesperar, y siempre esperaba a mi papá para la corrección, ¿no? Oye, mira, tus hijos, es aquello, híjole, me acuerdo de una ocasión, esa vez que llegó. Y pues a veces nosotros como padres a veces actuamos por la ira. Uh-huh. Pero como usted dice, pastor, como dices, Freddy, es bien cierto. La corrección de Dios, vemos la gran diferencia entre cuando Dios quiere corregirnos o cuando es tentado o cuando nos tienta el diablo. El diablo quiere tentarnos para destruir totalmente todo. Mas sin embargo, el amor del Padre es diferente. El amor del Padre permite que eso suceda para corregirnos, para edificarnos y para sacarnos adelante. Ahora, me acuerdo de esa ocasión, y llegó mi padre y bueno, pues le dieron la queja, ¿no? Y mira tus hijos, el otro y aquello. Híjole, nos dio una santa corretiza, pero el problema fue que nos alcanzó. Y alcanzándonos, que suelta en ese entonces pues, un cinto que me acuerdo mucho de cuero. Híjole, nos dio una buena. Pero me acuerdo, y esto es a mí lo que me llena de alegría, de gozo, y veo reflejado el amor del Padre cuando después de que nos corrige va y cura nuestras heridas. Ay, Señor Santo, yo dije, híjoles, y es precisamente lo que le estaba ocurriendo a Job. Nosotros tenemos que tener esa garantía de que aún cuando lo que tú estás pasando, siempre y cuando, como dijo el pastor, sea una corrección del Padre, garantizado que Dios curará, sanará y restablecerá lo que hemos perdido, lo que ya se acabó, lo que a lo mejor pudiera ser para nosotros destrucción, para Dios es o va a ser bendición. Así es. Sí. Y ese es el amor. Pero se necesita también ese encuentro, ¿no?, con Dios. Sí. Porque, bueno, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que Dios mismo se presentó ante Job, ¿verdad? Y le dijo, a ver, Job, ¿qué cosas estás diciendo? Sí. Y dijo, no, Señor, es que, pues,
Me equivoqué, perdón. De lo que no sabía, hablaba mi corazón, ¿no? Pero ya cuando están en plática directa, pues dice, Señor, pues entonces tú lo sabes todo, tú lo conoces todo de mí, ¿no? Entonces él se rinde ante el Señor y viene la restauración. Entonces nosotros también necesitamos un encuentro con Cristo, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con el Padre de amor que nos ama tanto. Y cuando eso sucede, pues entonces Él nos muestra su grande bondad, ¿no? Su compasión, su interés genuino por nosotros, a tal grado que pues nos dice que Él murió en la cruz, ¿no? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es un encuentro también como el que le pasó a Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Él iba camino a Damasco y en ese trayecto dice que una luz, la luz de Dios, la luz de Cristo, le cegó. Escuchó la voz de Dios y la luz misma, que es Jesucristo, lo cegó y tuvo que ser llevado pues de la mano, ¿no? Porque no veía. Llegó con Ananías, siervo de Dios, ahí en Damasco. Entonces, pero tiene un diálogo Pablo con Jesucristo y le dice, Señor, ¿quién eres, no? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dice, en Damasco se te dirá, ve con Ananías. Y Ananías ora por Pablo y dice que recupera la vista. Y es así como pues viene la transformación de Pablo, el perseguidor de la iglesia que respiraba amenazas, ¿no? En contra de los que seguían el camino, dice la Escritura, o sea, de los cristianos. Pero ahí él reconoce a Jesucristo y empieza una nueva vida, ¿no? Y siendo que a partir de ahí Pablo pues va a ser apóstol de Jesucristo para testimonio a las naciones. Y entonces es impresionante. Si no tenemos ese encuentro con Jesús, pues simplemente estaremos vagando o caminando, viviendo las mismas situaciones, tropezando con la misma piedra, dice la alabanza, repitiendo nuestros errores, ¿no? Entonces, cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces se puede producir el cambio. Así es, y precisamente es eso. En realidad, leíamos ahí Job 42:5, del punto del antes de Job al capítulo 42, el Job después, es precisamente eso, fue ese encuentro. Sí. ¿Sí? Incluso él decía, ¿quién me dirá dónde está Dios? Yo quiero dialogar con Él, ¿no? Para decirle, mira dónde estoy, mira a dónde he caído, qué es lo que me ha sucedido, qué tantas cosas perdí. Pero cuando tuvo ese encuentro, ese verdadero encuentro, que fue con propósito de llevarlo a más, ya no ser aquel hombre simplemente que hacía lo recto, que a lo mejor era parte de una religión, si lo podemos decir ahí, así de esa manera, sino realmente a decir, ahora mis ojos te ven, ahora sí tengo una comunión contigo, ahora sí tuve ese encuentro contigo, ahora sí, esos ojos que antes a lo mejor estaban cegados, aunque yo hacía lo que Dios mandaba, se quitó ese velo, ¿sí? Sí. Se quita ese velo y hay ese cambio. Y todos de alguna manera, ya leyendo el capítulo 42, decimos, no, pues yo quisiera, no, es el que me gusta a mí, ¿no? La restauración y le fue restaurado todas las cosas, pero hay que pasar el otro camino, llegar hasta ese punto donde tiene que haber un encuentro con el Dios vivo. Y es que a veces estamos caminando a ciegas, realmente.
lo que platicamos antes de empezar el programa, te ciclas a veces en trabajo, a veces hasta en la iglesia, Sí. ciclas todo y ya no vas por ese camino disfrutándolo. Ya no lo vives. Ya nada más lo haces porque es parte de. Una rutina. Y yo creo que Dios lo que quiere es que pasemos a esa otra parte de disfrutarlo, de verlo, de detallarlo. Porque hay varias historias. Por ejemplo, aquí Job es un hombre que hacía lo recto, o sea, vamos a ponerlo así, iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba, trabajaba, servía, cantaba, lo que tú quieras, incluso hasta servía para sus hijos. Era una buena persona. Era una buena persona. Sí. y decía, por si mis hijos, pero no había tenido ese encuentro con Dios, o sea, no había visto realmente la gloria de Dios. Pablo, un erudito en la palabra, Gamaliel, su maestro, era de los mejores, la mejor universidad, todo, y perseguía la iglesia porque él sentía que era parte de lo que Dios quería, pero iba caminando sin ver, y tuvo que tener un encuentro con Dios. El hijo pródigo, o sea, pidió y se fue y se malgastó y todo eso, y dice la Biblia que estando ahí con los puercos, dijo, entró en razón, y esa parte de entrar en razón, yo creo que entró en esa revelación de lo que es, de lo que es, de quién es y de qué era lo que necesitaba, y entendía que aunque no lo merecía, necesitaba regresar al Padre, y el Padre lo restaura, y empieza a vivir de manera diferente, mientras que su hermano, una buena persona, regresamos a ese punto, sí, no está disfrutando de ser hijo de quien era. Entonces yo creo que mucho de lo que nos enseña Job en este caso es: disfruta la presencia de Dios, no lo hagas por hacerlo, no digas, y me toca ir al café con Dios, me toca ir al despertar a las 6 de la mañana, me toca ir a la iglesia, tengo que ir. Es mi obligación. Sino, gracias Dios por la oportunidad. Ahora, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué voy a ver de ti? ¿No? Y cada vez que veamos más, vamos a llegar, como decía Job, hablaba de lo que yo no sabía, porque tú eres mucho más allá. Y ahí sí entendemos la parte que dice aquí, qué alegría cuando Dios te corrige, ¿no? Porque dices, wow, no lo entendía Dios, pero ahora sí lo entiendo. Gracias por preocuparte por mí, gracias por tocarme. No me gustó el proceso, pero ahora que lo estoy disfrutando, tu bendición, gracias, porque realmente es eso, sí, realmente es eso, y yo creo que es parte también de lo que aquí Dios nos quiere muchas veces mostrar, tener ese encuentro, para no caer en la rutina. En los rutinarios, sí es cierto. Y por cierto, pues esta Nancy otra vez nos está mandando un corte. Qué rápido se está pasando la hora. Bueno, vamos a un corte, no le cambie, volvemos en un minuto. Esto es Un café con Dios. Dios. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer
escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso en esto que se llama Un Café con Dios. Un Café con Dios. Y pues ahora sí, con Dios y con café. Gracias a Dios por la vida de Freddy que nos proporcionó este café rico. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues tenemos saludos, Freddy, por ahí. Sí, saludamos a Marcela y Tere Espinosa, también a Milagros Zamora, Angélica Sandoval, Inés García, Alejandra Valencia, Valeria Soto y Virginia Vázquez. Y Valeria Soto es Carlita Soto, ¿verdad? Vale, sí, supongo que es Vale. Saludos a todos los que nos están sintonizando a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Y antes de continuar, pues vamos a invitarlos, Freddy, el próximo domingo. Sí, tenemos servicio dominical en Fuente de Vida. Estamos ubicados en Calzada La Huerta, 2273, en el fraccionamiento Los Pinos, aquí en esta bellísima ciudad de Morelia, Michoacán, México. Así es. Y también tenemos en Comunidad Vida. En Comunidad Vida los esperamos, estamos en Simpanio Norte, a espaldas de la telesecundaria, media cuadra de la ampliación Amalia Solórzano. Ya estamos súper conectados. Empezamos a las 11 de la mañana con el discipulado y a las 12 el servicio general, y pues están invitados. Sí, nosotros también estamos a partir de las 10 de la mañana. Sí, habrá, sí, a las 10, sí, va a haber enseñanza bíblica, 10 de la mañana y 12 del día nuestro servicio general. Les esperamos, son bienvenidos. Sí, y incluso también el día de hoy a los varones, les esperamos a las 7 de la tarde en nuestra reunión para varones, ahí también en la iglesia Fuente de Vida. También desde las 6 de la tarde está abierta la iglesia para la oración. Dicen también por ahí que hombre o mujer que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, es indispensable. Incluso es una parte de la armadura de un cristiano. Ahí dijo el rey David, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. Y dice, también creo, me parece que es el 27.4, el Salmo 27.4, que dice y esto en la casa del Señor estaré por largos días. Lo buscamos. Vamos a buscarlo así porque ya lo estoy inventando. Y también dice el salmista Oscar Medina, tenía una canción que decía el poder del cristiano está en la oración. Y es verdad, porque la Biblia marca mucho hora sin cesar. No es hora sin cesar, es hora sin cesar. Hora sin cesar, sí. Incluso también dice que Jesús tenía esa costumbre, subir al templo, o se apartaba todas las mañanas a orar. Ya lo tengo, mira, dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, investigar, ¿no? Indagar, escudriñar las escrituras. Pues gracias a Dios estamos en un tiempo, pues creo que es un tiempo nuevo, un tiempo especial donde Dios está atrayendo nuestro corazón. Sabemos pues que la iglesia no se queda solo en el templo, ¿verdad? Es bueno, aquí el salmista dice: yo deseo estar en tu presencia, yo deseo estar en la casa del Señor, estar escudriñando las escrituras, pero esto se proyecta en nuestra vida afuera, ¿no? De la iglesia, afuera del templo, porque cuando estamos más conectados con el Señor, damos un mejor testimonio, pastor. Nuestra vida impacta a nosotros, obviamente, pero impacta a los que están alrededor de nosotros. Y al menos en este tiempo especial, digo yo que tenemos más servicios en Fuente de Vida, pues anda uno con una mejor actitud, con una alegría y con el ánimo de compartir a Jesucristo con más personas, ¿no? En el trabajo, esto lo llevamos al trabajo, lo llevamos a nuestras relaciones con las demás personas, y tenemos el valor, el denuedo, como dijo el apóstol,
tenemos el valor de compartir a Jesucristo, porque a veces no es fácil, pero no es fácil cuando no estamos llenos de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo, esa llenura que diariamente tiene que ser recargada para que nosotros podamos vivir más al estilo de Jesucristo. Así es, y sí es bien cierto, Freddy. Dice Hechos 1:8 que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para testimonio, para testificar, y precisamente es eso. Nosotros tenemos que buscar su presencia, la llenura del Espíritu Santo, que no es solo una vez, ¿no? Fui lleno de Espíritu Santo, a lo mejor hasta hablo en lenguas. No, la llenura del Espíritu Santo es todos los días. Todos los días. Pero fíjate ahí, es un ejemplo también de corrección de Dios. Sí. Porque en Hechos 1:8 nos dice que se iba a recibir para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero como buen cristiano, dijo, estamos bien cómodos aquí en Jerusalén, ¿para qué nos vamos? Sí. Y dicen los estudiosos, si hubieran hecho caso a 1:8, no hubiera pasado 8:1, que es la persecución de la iglesia, ¿no? Wow. Y ahí Dios dice, bueno, pues si no se van a mover, los voy a tener que mover yo. Y es cuando Pablo empieza a perseguir la iglesia se empieza a diseminar, y se cumple el hecho de llegar hasta el último de la tierra. Entonces, corrección de Dios, que nos motiva y nos mueve. Sí. Sí, porque en realidad es eso, sí, ¿no? Cuando nos empieza a dar esa corrección Dios, nos mueve el tapete. Y para algunos de nosotros, pues ese movimiento del tapete resulta ser muy doloroso, muy difícil, pero siempre es con un propósito. En ese tiempo, Job no sabía lo que había dicho Pablo, ¿sí? Todas las cosas, más sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En ese tiempo, yo me imagino, ¿no? Job, incluso pues no lo declara Job en su libro, en el libro que se escribió, no declara esas palabras, pero ahora nosotros las tenemos. Todas las cosas ayudan a bien, y sabemos, dice, o sea, hay que saberlo para hablarlo, ¿no? Y esa palabra también que nos dice, que incluso está ahí en Romanos 8:28, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es, dice, y esto es algo también bien importante, dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. La corrección de Dios trae un propósito detrás de, y es lo que vivió Job. Transcurrió ese gran tiempo, porque no fueron días, ¿no? Como decías, Freddy, no fue una hora, no fue como un dolor de cabeza que te tomas una pastilla y boom, se acabó, ¿no? Y ya se te pasa el dolor de cabeza. No, fueron meses postrado en su lecho, y pues además de doloroso, triste, y el no saber cuándo vas a salir de ahí, eso genera pues mucha incertidumbre, ¿no? Estoy recordando unas palabras de mi papá que el año pasado, sufrió un accidente, se cayó de un andamio y cayó de pie en el concreto, se fracturó sus tobillos, y pues tuvo que pasar por ese proceso difícil, pero él, aunque conoce de la palabra del Señor y pues ha estado ya un tiempo en sus caminos, pues dijo que con todo y eso llegó un momento donde no sabía qué iba a pasar con él, si algún día volvería a caminar, ¿no? Entonces eso pues era un poquito angustiante. Pero gracias a Dios, mira que Dios es muy muy bueno. Hoy está ya nuevamente de pie, trabajando, retomando sus actividades, y pues gracias a Dios ya le está sirviendo al Señor. Entonces gloria a Dios. Es donde quienes pasan por ese tipo de situaciones
saben que verdaderamente todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Y las experiencias con Dios cambian todo, cambian nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Dejamos la quejanza, ¿no? Muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque cuando hace años atrás yo decía, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, no soy tan malo. Porque a mí no, si yo soy una ovejita. Sí, me gusta trabajar, no soy flojo. Y cuando veía que las situaciones no se mejoraban, uno reniega y a veces juzga a Dios, ¿no? Pero va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que todo eso sirve para mejorarnos, para hacernos una mejor versión en Cristo, ¿no? Y ahora ya no preguntamos por qué nos está pasando esto, ¿no? Sino, Señor, tú tienes un propósito detrás de todo esto, y es que nosotros podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder actuando en nuestras vidas, transformando corazones, ¿no? Y de ese modo pues somos pulidos, somos limpiados, somos mejorados, renovados también, y así le podemos también servir mejor al Señor, ¿no? Entonces somos un instrumento en manos de un Dios bueno, un Dios poderoso, y podemos servir más y mejor, de mejor manera a Cristo, ¿no? Así es. Pues sí, fíjate que es algo trascendental en nuestras vidas pasar por momentos así, porque te va a llevar a ese gran encuentro. Vamos a ver, a través de ese proceso vemos la mano de nuestro Dios que nos sostiene, porque Él es el que nos sostiene, no nosotros nos agarramos de Él, porque si fuera por nosotros, no, pues nos soltamos inmediatamente, pero Él es el que te sostiene. Y si Él te sostiene, no te da, dice su palabra que Él no va a dejar caído para siempre al justo. Así es. Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él te ama como un Padre amoroso, y dice su palabra ahí en Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nadie nos va a poder separar de ese amor del Padre, que sí, provocó la herida, pero vemos su amor cuando Él la está sanando. Y el propósito de todo esto es llevarnos a tener un gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ese velo sea quitado, que veamos su gran amor y la misericordia con que Él nos ha tratado. Y es que también nos dice ya en Romanos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Somos débiles? Sí. ¿Nos cansamos? Sí. ¿Nos angustiamos? Sí. ¿Nos atribulamos? Sí. Todo sí. Pero el Espíritu Santo está ahí para levantarnos y fortalecernos. Y dice y que somos más que vencedores en todo esto. Sí. Somos más que vencedores, y ahí es donde tenemos que recuperar esa victoria que Jesús ya nos dejó. Sí. Porque Él ya la ganó, nos la ganó y nos dejó la medalla. Dice: mira, para que te acuerdes, aquí está. Entonces podemos estar en ese momento y decir: gracias, porque sé que a pesar de esta tribulación, de esta situación, no sé, a lo mejor estás pasando por algo complicado en tu corazón y en tu vida, pero si tu confianza está en Jesús, eres más que vencedor, y Él te va a ayudar a salir adelante. Así es, solo en Cristo tenemos la victoria. Más gracias, dice 1 Corintios 15:57, más gracias le damos a Dios, porque ya nos dio esa victoria. Y precisamente la cita que usted decía, pastor, Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas, en todas las cosas anteriores, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, desnudez, etcétera, etcétera, dice que somos más que vencedores por medio de aquel, de Jesucristo, que nos ama. Pues estamos llegando al final. Esta Nancy, pues híjoles, esta Nancy se quiere ya a almorzar, yo creo. ¿Algo que quieras agregar, Freddy?
Pues solo darle gracias a Dios por este momento, por este tiempo donde reflexionamos acerca de la palabra de Dios, la cual es vida para nuestras almas. Dijo el Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Y pues hoy hemos llenado nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro intelecto de la potente palabra de Dios, la cual es el motor, es el combustible que nos va a hacer seguir adelante, alcanzar los propósitos de Dios, propósitos buenos, propósitos de bien que Él tiene para cada uno de nosotros, y que confiando en Dios sabemos que la victoria está asegurada. Solamente hay que ser obedientes, seguir las reglas, seguir los consejos divinos, y eso pues traerá mucha bendición a nuestras vidas. Y si en algún momento pues nos hemos desviado del camino o hemos caído en algún bache o se nos ha ponchado una llanta, sí, pues no pasa nada. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, y como dijo Job 22:21, si volvemos en amistad con Él, por ello nos vendrá bien. Entonces, reconociendo nuestras fallas, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón al Señor y cambiando de dirección, siguiendo a Jesucristo, vamos a salir adelante y Él nos bendecirá, porque Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Así es. ¿Un extra, pastor? Pues animarte a todos los que nos están siguiendo. Así es. Si no has tenido ese encuentro con Jesús, búscalo. Dile: Señor, toca mi corazón. Todos hemos fallado, no somos perfectos, y siempre tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, pedir perdón, pedirle que entre en nuestro corazón y confiar en Él. Acércate a una iglesia, Fuente de Vida, Comunidad Vida. Hay iglesias en donde te queremos apoyar para que tengas ese encuentro con Dios, ese conocimiento con Él. Pero si tú ya lo tienes también, aférrate a su palabra, a su promesa. Y ante esta circunstancia y situación, ponla en manos de Dios y dile: Señor, regresa mi confianza a ti, ayúdame en mi fe, fortaléceme más, y que pueda yo caminar viviendo en tu victoria. Así es. Porque tú la ganaste, Jesucristo, y habla victoria sobre tu vida. Habla victoria. Escucha música de Stereo Life, porque realmente no es algo religioso, es algo espiritual, y vas a ver cómo tu ánimo va a cambiar, tu corazón va a cambiar, y tu fe se va a incrementar, porque es parte del propósito también que sea música que active nuestra fe. Así es. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Solo me resta decirles: háganos un favor, sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato.